Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de cómo empezar el día con energía. Y Mateo, déjame decirte, las mañanas pueden ser mágicas si comenzamos bien. Totalmente de acuerdo, Luna. Unas buenas prácticas matutinas pueden transformar el resto del día. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, a mí me gusta empezar con algo sencillo pero poderoso. La meditación, o como decimos en español, meditación. Solo 5 minutos para despejar la mente. Te centras, respiras profundamente y ya sientes que el día tiene otro tono. Exacto. Y después, no podemos olvidar algo tan básico pero fundamental como beber un vaso de agua, después de despertar. Es esencial para rehidratar el cuerpo tras toda la noche. Sí. Agua es súper importante. ¿Sabes que suelo hacer estiramientos también? O sea, estiramientos. Unos movimientos simples para activar el cuerpo. Nada complicado. Eso es clave. Los estiramientos ayudan con la circulación y además, son una manera fantástica de conectarte con tu cuerpo al empezar el día. Totalmente de acuerdo. Ahora, después de meditar, hidratarse y hacer estiramientos, pasamos al desayuno. Mi parte favorita. El desayuno, claro. Un desayuno equilibrado es fundamental. A mí me gusta incluir frutas, como plátano o manzana, y también algo rico en fibras, como avena. Avena. Es fácil de preparar y puedes agregarle un poco de miel o canela para darle sabor. Exacto. Y no olvidemos que el desayuno no solo nos aporta energía, sino que también ayuda a nuestra concentración y ánimo. Y eso es súper importante, especialmente cuando tienes un día lleno de actividades. Entonces, como resumen, meditación, un vaso de agua, estiramientos y un desayuno nutritivo, ¿verdad? Así es, son pasos simples pero muy efectivos. ¿Y sabes qué, Mateo? Tengo una historia divertida sobre mis estiramientos matutinos, pero mejor te la cuento enseguida, porque estoy segura de que nuestros oyentes se identificarán. Como te decía, Mateo, tengo una historia divertida sobre mis estiramientos. Al principio me sentía como toda una yogi profesional, súper concentrada. Pero, te confieso algo, confundía estirar con estresar. No te imaginas las posturas que intentaba. ¿Estresar? No puedo imaginar cómo ocurrió eso. Cuéntame más. Bueno, imagina a una universitaria con las clases a las 7 de la mañana, corriendo para llegar a tiempo. En vez de estirar los brazos, terminaba estresándome, porque pensaba en todo lo que tenía que hacer. Sí, suena como una típica mañana caótica. Supongo que fue más estrés que estiramiento, ¿no? Exacto. Corría de aquí para allá con la mochila, los libros y, claro, algún desayuno mal hecho que normalmente significaba solo un café. Hasta que un día decidí cambiar todo. Dije, basta de estrés, más estiramientos. Y ahí es donde empieza la diferencia, ¿verdad? Sí, completamente. Y lo mejor, aprendí a tomarlo con humor. Ahora cuando alguien me dice que está muy estresado, le digo, ¿por qué no pruebas con estirarte un poco? Es terapéutico y divertido. Eso tiene mucho sentido, Luna. A veces solo necesitamos un cambio en nuestra perspectiva para transformar nuestra rutina matutina. Exacto. Y bueno, hablando de rutinas y cambios, hay algo tan simple como tomar un descanso que puede mejorar cualquier parte del día. Vamos a hablar de eso después, porque estoy segura de que a nuestros oyentes les interesará. Hablando de tomar un descanso, Mateo, ¿sabías que hay algo llamado descansos activos? Solo unos minutos de movimiento pueden marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos a lo largo del día. Definitivamente, Luna. Tomar un descanso, como decimos en español, no solo ayuda a despejar la mente, sino que también aumenta la productividad. Es algo que trato de practicar todos los días. Totalmente. Y no estamos hablando de algo complicado, ¿no? Por ejemplo, movimiento. Un paseo rápido, unos estiramientos, incluso algo tan simple como levantarse para tomar agua. Exacto. Personalmente,
Me gusta salir a caminar después de unas horas frente al ordenador. Es una pausa que no solo me activa físicamente, sino que también aprovecho para practicar mi español. Me pongo unos auriculares y escucho podcasts o audiolibros en español mientras camino. ¡Qué buena idea, Mateo! Combinas movimiento y aprendizaje al mismo tiempo. Oye, y hablando de pausas, ¿qué opinas de añadir un snack saludable? Algo que dé energía, pero sin ese bajón después. Me parece perfecto. Un snack saludable puede ser tan simple como unas almendras, un yogur, o incluso algo más cultural, como una tortilla española. Es ligero, sabroso y perfecto para mantener la energía en la tarde. Tortilla española. A mí también me encanta. Además, creo que probar comidas típicas mientras aprendemos un idioma nos ayuda a conectar más con la cultura. ¿No lo crees? Sin duda. Es como traer pequeños fragmentos de la cultura al día a día. Y si te animas, hasta puedes aprender vocabulario nuevo mientras cocinas. Por ejemplo, cortar, batir y, por supuesto, freír. Genial. Entonces a todos nuestros oyentes recuerden, tomen descansos, manténganse en movimiento y disfruten de un buen snack saludable. Estas pequeñas cosas pueden transformar tu tarde. Y por mi parte, añadiría que practicar un poco de aprendizaje mientras se está activo, como escuchar un podcast, es una manera efectiva de fusionar tus metas personales con el idioma que estás aprendiendo. ¿Qué mejor manera de aprovechar el tiempo? Después de un día lleno de movimiento y aprendizaje, Mateo, hablemos de esas noches donde nos cuesta desconectar. En lugar de relajarnos, parece que las pantallas ganan la batalla. ¿No crees que podríamos encontrar algo más reparador para terminar el día? Absolutamente, Luna. Y una de las mejores maneras de relajarse es dedicar tiempo a un hobby creativo. Piensa en crear, como pintar, dibujar o incluso tocar un instrumento musical. Oh, sí. Crear algo con nuestras manos o nuestra mente es increíblemente relajante. Por ejemplo, a mí me encanta escribir un poco por las noches, ya sea una lista de agradecimientos o pequeñas historias. ¿Y tú, Mateo? Yo también disfruto de la creatividad, Luna. Aunque, para serte honesto, mi manera favorita de relajarme incluye algo más práctico: la preparación nocturna. Es un momento tranquilo para organizar el próximo día, poniendo en orden pensamientos y tareas. Ah, la famosa preparación nocturna. ¿Verdad que eso puede ser muy útil? Sobre todo si usas frases clave como hacer una lista o priorizar tareas. Yo suelo anotar las 3 cosas más importantes que quiero lograr al día siguiente, como aprendí en uno de tus consejos. Exacto, Luna. Y lo interesante es que, al planificar, liberamos nuestra mente para relajarnos mejor después. Además, ayuda a evitar ese insomnio causado por pensar en lo que no hemos hecho. Exacto, porque al final todo está ahí, listo para mañana. Me gusta combinar eso con algo relajante, como leer. Leer un buen libro, o incluso unas páginas de algo inspirador, es perfecto antes de dormir, ¿no te parece? Totalmente. Es un cierre ideal para el día. Y lo que es aún mejor, si elijas leer en español, puedes aprender vocabulario mientras desconectas. Pero déjame guardar una pequeña anécdota que tengo sobre eso para el siguiente segmento. Creo que te van a encantar. Bueno, Luna, como te mencioné antes, hablando del hábito de leer en español, eso me llevó a reflexionar sobre mis propios rituales nocturnos más recientes. Hace unos meses, empecé un diario nocturno, pero lo hago en español. Es toda una experiencia. Uy, interesante. ¿Y cómo funciona eso, Mateo? ¿Escribes lo que pasó en el día o cosas más específicas? Pues, un poco de todo. Empecé con cosas simples, como frases cortas. Hoy sentí alegría cuando vi el atardecer, o estoy agradecido por una buena charla con un amigo. Con el tiempo,
fui añadiendo reflexiones más profundas, mis pensamientos del día. ¡Ay, qué bonito! O sea, no solo practicas el idioma, sino que también tomas un momento para conectar contigo mismo. Es como un ejercicio de gratitud y aprendizaje a la vez. Exactamente. Y lo más interesante es que, cuando vuelves a leer esas páginas semanas después, te das cuenta de cuánto vocabulario nuevo has aprendido. No sé, es como si las palabras cobraran vida en esos momentos tranquilos de la noche. Eso es hermoso, Mateo. Creo que podría intentarlo también. Escribir mis pensamientos en español para unirme al proceso. Además, me gusta la idea de terminar el día de forma introspectiva y creativa. Te lo recomiendo, Luna, y a todos nuestros oyentes también. No importa si solo sabes unas pocas palabras. Escribir aunque sea 2 frases cada noche puede marcar una gran diferencia. Bueno, queridos oyentes, ahí lo tienen, una idea simple pero poderosa para cerrar el día mientras fortalecemos nuestras habilidades en español. Y con eso, creo que es hora de despedirnos por hoy. Sí, ha sido un placer compartir estas ideas y momentos con todos. Espero que cada uno de ustedes se anime a crear su propia rutina que combine bienestar y aprendizaje. Y recuerden, como decimos siempre aquí, pequeños pasos cada día llevan a grandes cambios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aura Hispánica. Hasta la próxima, amigos, y como siempre, sigamos aprendiendo juntos. Adiós. Y hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado cada momento y que hayan encontrado ideas útiles para organizar su día mientras aprenden español. Ahora, antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes algunas palabras y expresiones clave que hemos mencionado hoy. Vamos a repasarlas juntos. La primera palabra es meditación. En español, decimos meditación. Es un momento para relajarnos y conectar con nosotros mismos. Por ejemplo, cada mañana practico meditación durante 5 minutos. Ahora, una acción muy importante por la mañana, beber agua. En español, simplemente decimos, beber agua. Por ejemplo, después de despertar, siempre bebo un vaso de agua. Otra palabra clave es, estiramientos. En español, estiramientos, nos ayuda a activar el cuerpo. Un ejemplo sería, hago estiramientos por la mañana para empezar el día con energía. Seguimos con una de mis palabras favoritas, desayuno. Como escucharon en el episodio, un desayuno saludable nos da energía. Pueden decir, mi desayuno favorito es avena con frutas. Y una expresión muy útil que aprendimos hoy es, tomar un descanso. En español, tomar un descanso, significa hacer una pausa para recuperar energía. Un ejemplo, después de estudiar, tomo un descanso y salgo a caminar. Por último, una acción perfecta para terminar el día, escribir. Pueden decir, por la noche, me gusta escribir en mi diario para reflexionar sobre el día. Y ahí lo tienen, amigos. 6 palabras y expresiones simples pero poderosas que pueden empezar a usar desde hoy. Recuerden, el aprendizaje es un proceso, y cada pequeña palabra nueva que incorporan los acerca más a la fluidez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Aura Hispánica. Espero que sigan practicando, aprendiendo y, sobre todo, disfrutando del español. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.